Hola, explicando algunos conceptos de inteligencia artificial y machine learning. Creo que es valioso como explicarnos a través de un mapa, porque puede ser que de esa manera se encuentre más fácil la relación entre los conceptos y cómo se vincula un concepto con otro. Más que todo, como las clasificaciones del machine learning es lo que se va a ver. Prácticamente lo que sí está en este mapita, si ya se conoce pues lo que está en este mapita, seguramente no se le va a sacar mucho al video. Este es el video que está macheado con este post. Dejo el post también, el enlace del blogpost abajo en el video. Entonces arrancamos con la parte de arriba del todo, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es cuando podemos darle comportamientos inteligentes a las máquinas. La inteligencia artificial todavía está muy vinculada como a la parte, yo siento como filosófica, porque es esta idea de que las máquinas pueden tener inteligencia y estudia como todo ese tipo de cosas sin necesidad necesariamente de adentrarse o sin adentrarse en cómo lo hace. Dentro de la inteligencia artificial hay una como una subrama o como una cosita más específica de la inteligencia artificial, que es lo que llamamos machine learning, y el machine learning ya sí está vinculado con esas estrategias que nos permiten darle comportamientos inteligentes a las máquinas. Según algunos, como algunos lo dicen, que las máquinas piensen como los humanos y pensamos en los humanos como seres inteligentes. Para entender esta diferencia entre machine learning y inteligencia artificial, a mí me sirvió mucho este artículo donde explican cómo eso, cuáles son las diferencias, y dicen principalmente que la machine learning es una división de la inteligencia artificial y son las herramientas generalmente pues, matemáticas y estadística, que es lo que usa el machine learning para lograr la inteligencia artificial. Cuando ya estamos dentro de la inteligencia artificial, entonces dentro de machine learning digo, hay varias como categorías de machine learning. Una de esas categorías es el aprendizaje supervisado. En el aprendizaje supervisado tenemos un tipo de problemas que son muy específicos de que tenemos o sea, sabemos la información que queremos predecir y tenemos la variable o la categoría o la etiqueta que queremos predecir. Por decir algo, tenemos, yo qué sé, información de personas con su salario y queremos predecir el salario, pero ya tenemos el salario de algunas personas de antes. O tasa de accidentalidad por año y tenemos la tasa de accidentalidad varios años en una ciudad. O cosas así que ya tienen una predicción. O sea, ya tienen lo que queremos predecir, ya están los datos. Ya sabemos qué queremos predecir. O categoría a la que pertenecen diferentes flores y ya están las características de las flores junto con su categoría. Y lo que queremos es hacer un modelo que nos permita de machine learning predecir esa categoría dadas las características, o predecir ese salario dada la información del empleado, o predecir esa tasa de accidentalidad dado el año, eh, es decir, dada la otra información, predecir la que es nuestra variable independiente, creo que la llaman. Dentro del aprendizaje supervisado, bueno, ahorita lo vemos. La otra gran categoría dentro del machine learning es el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado está relacionado con las tareas de las que no sabemos qué queremos predecir. Es decir, queremos organizar las cosas y queremos organizarlo o sacar algo, pero no sabemos específicamente qué. No tenemos esa variable predictora. Por ejemplo, si tenemos un montón de clientes, un montón de personas y queremos sacar grupos poblacionales o queremos sacar grupos para atacar a esas personas según sus características en diferentes tácticas de mercadeo. Podríamos usar algún algoritmo de aprendizaje no supervisado para que nos dé esos grupos, aunque inicialmente no sabemos qué grupo nos va a dar. Entonces el aprendizaje no supervisado difiere del aprendizaje supervisado en que no tenemos lo que queremos predecir, o sea, no sabemos qué queremos encontrar. Simplemente esperamos o buscamos que el algoritmo nos encuentre algo o nos ayude con una clasificación de algo, que es pues uno de los ejemplos.
Y el aprendizaje por refuerzo, que es uno que yo no he tocado mucho, no he tocado prácticamente nada, pero está relacionado con, tenemos un algoritmo y queremos que haga algo y lo premiamos cuando hace las cosas bien y lo castigamos cuando hace las cosas mal. Este tipo de aprendizaje se usa mucho especialmente en desarrollo de videojuegos o en algoritmos para jugar videojuegos, porque se presta mucho para poner el algoritmo a que haga cualquier cosa dadas todas las entradas del videojuego, y si juega bien, si aumenta el puntaje del juego, pues se le premia y se hacen más generaciones, o se hacen o se refuerza ese comportamiento que permitió que aumentara el puntaje, o se sí, de ahí viene la palabra como refuerzo. De este aprendizaje por refuerzo, aquí hay como un videito muy interesante que vi hace un tiempo, que es un man que pone a un videojuego en un algoritmo para que con un videojuego él pueda, los muñequitos puedan ir pasando el videojuego con un aprendizaje por refuerzo. Entonces cuando los muñequitos, él está haciendo acá un algoritmo que llama algoritmo genético, cuando los muñequitos llegan más alto, porque este juego se trata de ir más arriba, cuando los muñequitos llegan más alto se refuerzan esos genes o esos algoritmos que lograron llegar más alto, y entonces cada vez se refuerza el que lo hace bien, el que tiene un puntaje más alto, llegando más alto en el juego, hasta que finalmente pues se pasa todo el juego usando como un algoritmo genético, que en este caso lo entrena por refuerzo, porque premia a los muñequitos cuando, cuando llegan más alto. Miren que cuando llegaron acá los muñequitos ya empezaron a salir todos de acá, ya empezaron a poder llegar todos acá porque se refuerza a los que llegaron más arriba. Es muy interesante. Bueno, dentro del aprendizaje supervisado, ya entrando como dentro de las ramitas de las categorías principales, tenemos dos tipos de aprendizaje que ya había dado algunos ejemplos antes, que son clasificación y regresión. Los problemas de clasificación dentro de Machine Learning, dentro del aprendizaje supervisado, son problemas en los que queremos encontrar una categoría. Entonces, en los ejemplos que da ahorita, puede ser predecir los intereses de una persona, pero no por el número, sino por bajos, medios, altos, muy altos. O en las flores, predecir esta es la flor X, esta es la flor Y, esta es la flor Z, y son como grupos. Entonces, esa es una categoría que llama, un tipo de problema que llama problema de clasificación. Aquí tengo un ejemplo de un ejercicio como de clasificación con una de las herramientas que tiene como el Machine Learning, que son las redes neuronales. Y aquí estamos clasificando unas flores, unos tipos de flores con las imágenes. Y entonces las categorías o las clasificaciones son los tipos de flores. Son flowers, roses, tulips, dandeliones. Entonces es un grupo limitado. Después se le llama clasificación. Aquí hubo sobreentrenamiento, porque como vemos, pues, pero bueno, eso es otra cosa. Y le pasamos a regresión, que es el otro tipo de aprendizaje supervisado. En la regresión no hay unas categorías, sino que queremos predecir un número. Entonces, en los ejemplos que daba antes, el salario de los empleados. O en el ejemplo que vamos a ver ahora, creo que es de cuánto valen los jugadores de la FIFA, creo que es. Eh, Tenemos un dataset con información de jugadores de la FIFA, y queremos predecir el salario de los jugadores. Entonces por aquí hay un dato de el wage, que es el salario que tienen los jugadores, y según la información que tenemos de los jugadores queremos predecir el salario. Como el salario es una variable numérica que es infinita y no tiene un número limitado de categorías, es un problema de clasificación, de regresión digo.
por aquí tenemos al final como lo que predice el modelo versus lo que el salario real de los jugadores según sus características. Por aquí tengo otro ejemplo de regresión, creo que sí también es de regresión. Esta es una regresión más clásica, que es una regresión lineal, y tenemos aquí pues como los datos, y el algoritmo lo que hace es generar esta línea, que es la línea de predicción, y ya. Entonces lo que busca el algoritmo es poder predecir valores numéricos. Entonces, por eso lo llamamos algoritmos de regresión. Entonces, según el tipo de problema, uno usaría una clasificación o una regresión según necesite, según lo que necesite solucionar dentro del aprendizaje supervisado. Dentro del aprendizaje no supervisado hay tres como aplicaciones importantes. Las tres aplicaciones son reducción de dimensionalidad. En algunos casos tenemos yo que sé, unos datos que tienen 10 dimensiones o 12 dimensiones. Es decir, tenemos 10 valores o 10 informaciones para predecir un valor X o predecir un valor Y. O tenemos, sí, muchas características y queremos poder verlas. Ese es el caso más común, yo creo. Queremos poder ver esas características, pero nuestras gráficas solamente nos permiten ver 2 o 3, porque no podemos ver más de 3 dimensiones. Entonces, con reducción de dimensionalidad se puede reducir esas dimensiones para que podamos generar un gráfico con los valores que nos da este algoritmo de reducción de dimensionalidad. Hay otros usos, pero es básicamente eso. Tenemos n dimensiones y queremos tener n menos m, m siendo cualquier número de dimensiones en los datos. Por aquí entonces tenemos este serie de datos, que es el serie de datos de Iris, que es un serie de datos realmente bastante conocido, y lo que hacemos es reducirlo a dos dimensiones para poderlo graficar. Y como podemos ver acá, esta clasificación para estos dos datasets seguramente va a estar compleja, porque los datos están muy juntos, incluso cuando se reducen las dimensiones. Y aquí vemos que esta es una categoría y esta es otra categoría completamente diferente. Hay otro grupito dentro, otra aplicación del aprendizaje no supervisado, que es la agrupación. La agrupación se parece a la clasificación, pero a diferencia de la clasificación, en la agrupación no tenemos lo que queremos encontrar. Es decir, en la clasificación ya sabemos que la persona tiene un salario medio, bajo, alto. En la agrupación no. En la agrupación simplemente tenemos características de la persona y queremos generar grupos a través de esas características. Esos grupos generalmente se generan basados en encontrar puntos en los que los elementos sean similares, tengan características similares. Es decir, que haya la menor cantidad de error para los datos. Entonces, por ejemplo, acá se hizo un ejercicio con datos aleatorios realmente, donde se generaron dos grupitos de datos y al hacer la agrupación, él intuitivamente va a distinguir que acá hay un grupo de datos y acá hay otro grupo y los va a pintar de color diferente, sin nosotros decirle que acá había dos grupos, simplemente porque estos están más juntos con estos y estos están más juntos con estos. Bueno, aquí tenemos como otras cosas también a lo largo relacionado con la agrupación. De la detección de anomalías no tengo ningún ejemplo. La detección de anomalías se usa para encontrar, pues como su nombre le indica, anomalías en los datos. Por ejemplo, si tenemos, yo que sé, una gráfica del uso de una base de datos y queremos ponerle un algoritmo de detección de anomalías para que si hay muchas lecturas o muchas escrituras en esa base de datos nos avise, nos genere una alerta. Nosotros no sabemos que son muchas, ni sabemos que son muy poquitas, que simplemente eso todo el tiempo se está moviendo. Con un algoritmo de detección de anomalías podemos decir, bueno, estos son los datos que tenemos ahora, este es el comportamiento normal de los datos, y si en algún punto se sale de ese comportamiento normal, se va a disparar la alarma y nos va a detectar una anomalía
y entonces ya nos toca entonces entrar a revisar en ese ejemplo específico qué está pasando, si se está haciendo un backup, si alguien que nos está atacando y robando la información o X o Y. Y ese es otro de los usos del aprendizaje no supervisado. Nosotros no sabemos qué queremos encontrar, pero si hay algo raro, avísenos. Y eso sería todo. Creo que puede ser un poquito valioso el mapa porque nos permite como ver los conceptos y cómo se conectan.